Ok. As, bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el libro El Pele Yoetz de Rabbi Eliezer Papo, que es un libro que trae muchas ideas profundas de Musar, de conducta, de cómo la persona tiene que conducirse, cómo la persona tiene que moverse en el mundo de la Torá y con las demás personas también. Ese es nuestro tema principal. Ahora, el libro del Rab, de Rabbeinu Eliezer, está basado, o sea, tiene bases en fuentes más antiguas, que no sea cosas más antiguas, que nos van a dar una pauta sobre qué se construye este libro. Y una de estas fuentes es el Pirkei Avot. Ustedes ya saben que el libro primordial de Musar que existe es el Pirkei Avot, es uno de los Parakim, hay varios libros que se llaman Pirkei. Y Rabbeinu Eliezer Papo toma de allí muchas ideas del Pirkei Avot y las desarrolla como la idea que hemos estado estudiando sobre Ahavat Hashem, ¿se acuerdan? Amar a Hashem, ¿okay? Que hemos visto ya varios puntos sobre esa idea que él trae en su libro. Ahora bien, en uno de sus libros fuentes, que es el Pirkei Avot, Rabbeinu toma una idea del Pirkei Avot, que es la que vamos a estudiar hoy día, y vamos a tratar de entender un poco cómo él la va desarrollando, cómo la va a desarrollar en sus diferentes, en los diferentes conceptos del libro que él va a escribir, que es el Pele Yoetz. En el Pirkei Avot, en el capítulo 2, en la primera Mishnah, Pirkei Avot, capítulo 2, la primera Mishnah, dice Rabbi Yehuda Anasi, dice así: Rabbi Yehuda Omer, Eizo hi derech yeshara sheibor lo Adam. ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es el camino recto que la persona tiene que escoger? ¿Cuál es el camino recto que la persona debe escoger? Y responde Rabbi Yehuda Anasi: Kol shehi tiferet leosea, todo lo que sea tiferet, o sea, que sea bonito, vamos a estudiar la palabra tiferet como bonito para quien lo hace, betiferet lo mina Adam, y que sea tiferet, o sea, que sea también bello para las personas que lo ven. ¿Okay? Es una idea general en Pirkei Avot que es bastante conocida y nosotros la conocemos mucho y se habla mucho de esa idea y es importante tenerla presente constantemente. ¿Okay? ¿Cuál es el camino que la persona tiene que escoger? Y obviamente Rabbi Eliezer Papo en su libro nos va a desarrollar varios puntos para entender esa idea, la idea del camino correcto que la persona debe escoger. Ahora vamos a explicar primero la traducción, lo que significa lo que acabo yo de leerles, y después vamos a tratar de introducirnos un poquitito más en profundidad sobre lo que los sabios han entendido sobre el camino correcto. La Mishnah dice, como ya les había leído, cuál es el camino correcto, pero dice cuál es el camino correcto que la persona debe escoger. El camino correcto que la persona debe escoger o la que la persona escoge. El camino correcto que la persona debe escoger. Entonces, acá hay una pregunta en el entendimiento de la frase, o sea, en lo que la frase nos quiere decir. Porque dice que la persona debe escoger. Es como si yo estuviese delante de varios caminos, ¿no? De varias sendas, de varias rutas, y yo escojo una, escojo esta, que sería la correcta. Pero como que hay varias que yo podría escoger y escojo la correcta. Eso de un punto de vista real es así. Una persona puede escoger ser ladrón y escoge ser ganab, escoge ser ladrón, ese es el camino que escogió. Una persona escoge ser, un asesino
y lo escogió, decidió ser un asesino, ¿bien? Decidió ser un terrorista. Si no importa si tiene 11 años o si tiene 12 años o si tiene 30 o si tiene 60, escoge por ejemplo ese camino. O hay personas que escogen el camino del engaño, de engañar. O sea, la forma de vida de ellos gira en torno a engañar, ¿okay? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay personas que escogen caminos que no tienen de esto, pero a veces sí, pero por muchas cosas. Hay personas que pueden escoger el camino de la medicina y ser médicos, otras personas pueden escoger el camino del servicio público en diferentes tipos de áreas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cada uno escoge un camino. Entonces viene acá Rebbe y dice cuál es el camino correcto que la persona debe escoger. Esto nos enseña que hay caminos que no son correctos. Y el camino correcto es el que debemos escoger, porque hay otros que son incorrectos. Entonces, lo primero nos enseña la traducción, estamos hablando solamente de cómo estamos traduciendo, ni siquiera entendiendo más adentro, que hay caminos que no son correctos y que la persona debe tratar de escoger el camino correcto. Y ahora viene la respuesta, ¿y cuál es el camino correcto? Porque una persona puede decirme, mira, el camino correcto mío es, por ejemplo, dedicarme a, qué sé yo, a ser carpintero. Ok, me dedico a ser carpintero y hago muebles, etc. Ok, ¿ese es el camino correcto del que se está hablando? ¿O hay algo más profundo? No es solo la profesión. Ok, si eso fuera así, entonces no diría el que yo escojo, porque Hashem me lo da. Acá está diciendo que usted lo tiene que escoger. Eso quiere decir que hay varios caminos y usted escoge. Si Akadosh Baruj Hu nos dice, este es el camino y no otro, entonces ya no escojo, estoy siguiendo lo que Hashem me manda. Por ejemplo, Akadosh Baruj Hu dijo que no había que mezclar carne con leche. ¿Mejor? Eso es una mitzvah, que no se puede mezclar carne con leche. No es que yo tenga la opción de no cumplirla. Yo puedo desechar la mitzvah y ser un pecador y comer carne con leche. Pero no que estoy escogiendo otra cosa, no, hay un solo camino, que es ese, cual no comer carne y leche. Si tú comes, entonces eres un pecador. No es que escojo, o que lo hago o que no lo hago. Entonces, acá nos viene Rabbi Yehuda Anasi y dice, sí, en este caso sí hay algo que tú escoges. ¿Y qué es? Responde él, Kol shehi tiferet leosea, que sea apropiado, que sea tiferet para quien lo hace. ¿Qué significa tiferet para quien lo hace? Esa es la gran pregunta, porque estamos diciendo el camino correcto, pero el camino correcto es que sea bello para ti, sea bello para ti, sea bello para ti, sea bello para cada uno. Ahora, cada persona tiene los mismos criterios para saber lo que es bello o lo que es bueno. No, porque somos todos distintos, ¿no? Maimónides dijo, así como las caras son distintas, también las ideas son diferentes, o las personas somos distintas. Entonces, lo que para uno es bello, estoy hablando a nivel material, para otro no, pero también en otros aspectos también es así. Por ejemplo, vamos a tomar los ejemplos para que quede más claro. Hay una persona, por ejemplo, que decide trabajar. Dice que su camino no es estudiar Torah, sino trabajar. ¿Bien? Y él considera que ese es su camino y además cumple Torah, hace mitzvot, da tzedakah, pero se dedica a trabajar. ¿Okay? Y él considera que para él ese camino es bueno o ese camino es bello. Para él es bueno, así. ¿Okay? Para otra persona, su camino es distinto. Puede ser estudiar solamente y no trabajar, o estudiar mucho y trabajar poco. Cada uno escoge, en ese caso usted escoge cómo va a servir a Hashem. De qué manera la persona quiere servir a Kadosh Baruj Hu. Y eso es muy importante tenerlo claro desde un principio, porque lamentablemente nos equivocamos mucho en saber qué es lo que nosotros debemos realmente hacer. ¿Quién? ¿Perdón? Ok. Entonces cada uno tiene que saber. Quiero que elija el camino correcto. Que embellezca su. Gracias. Entonces cada uno obviamente tiene una forma diferente de calificar la belleza de su camino. No todos somos iguales.
y cada persona lo tiene en términos distintos, ¿no? Con respecto absolutamente a todo es así. Entonces dice acá el Rabbi Yehuda Hanassi que la persona debe sentir que el camino, obviamente dentro del marco, es bello para él. Ese es el primer entendimiento, ni siquiera hemos explicado más, es simplemente la traducción. Y agrega, pero no basta con que sea bueno para mí, porque hay muchas cosas que pueden ser buenas para mí, pero que delante de los ojos de los demás no es bueno en absoluto. ¿Me comprenden? Hay cosas que yo digo, para mí es bueno esto, pero para los demás no lo es. Y cuando me ven que lo hago, consideran que no es que yo escogí otra cosa, sino que estoy yo fuera del marco social. Por ejemplo, vamos a tomar cualquier ejemplo de las cosas que nosotros conocemos. Digamos que una persona decide, digamos que vuelve en Teshuvá y decide un camino correcto, cuidar Shabbat. Entonces cuida Shabbat, esa es toda su vida cuidando Shabbat, cumple, etc. ¿Y qué ocurre? Sin embargo, no es el celular. Entonces, la persona, digamos, decide que quiere cuidar Shabbat. Que quiere cuidar Shabbat. Pero, ¿qué ocurre? En esta necesidad que él tiene de cuidar Shabbat, él comprende o entiende o piensa que es bueno también que otros cumplan Shabbat. Y es bueno que otras personas cumplan Shabbat. Entonces, de pronto está en Shabbat y ve que el vecino ha puesto la televisión, por ejemplo, en Shabbat. Entonces, ¿qué hace? Va, rompe la puerta del vecino, ingresa a la casa del vecino y le rompe la televisión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de esa manera va a cumplir Shabbat. O si ve que alguien está manejando el carro en Shabbat, entonces le va a tirar piedras. ¿Para qué? Para que de esa manera se dé cuenta de que es Shabbat y que deje de conducir. Entonces, la intención para él puede ser buena, pero no es bueno a nivel social. Tomé casos extremos, pero estos casos se dan constantemente. No es algo que se dé en forma tan dramática, pero puede darse. Pero lo pensamos, porque cuando vemos un carro en Shabbat, ¡ay! ¿Por qué está manejando? No puede uno pasar porque hay ciertas autopistas que no van a pasar al otro lado y el Shabbat precisamente que no va con el tiempo. Sí. No lo hacemos como así, pero lo pensamos porque está manejando. Bueno, pero es justamente eso lo que el rabino está diciendo, que la persona debe escoger un camino que para él sea tiferet, pero que también para los demás sea tiferet. ¿Bien? Hay personas que dicen, bueno, yo voy a hacer tefilá, yo hago tefilá y me gusta poner kavaná, y por lo tanto voy a hacer hazán. ¿Bien? ¿Saben lo que es el hazán del Bet Knesset? Se levanta, hace tefilá y demora 40 minutos en su tefilá, cuando todos los demás ya terminaron 15 minutos antes que él. Pero él tiene que hacerlo porque para él es bueno poner kavaná. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo algo bueno para él, pero para los demás no es tiferet. O sea, lo único que está causando es que está saliendo del marco social, donde es necesario también estar. Eso es lo que dice el Rab, Tiferet lo mina Adam, que cuando una persona los vea a ustedes, a cada uno que está cumpliendo Shabbat, diga, wow, así se comporta una persona que cumple Torah, entonces también yo quiero. Pero si es una persona que cumple Torah y yo voy y le pregunto algo y me responde con una insolencia o con un tono subido, entonces yo qué voy a pensar, personas así no necesito. O sea, no ¿se puede cerrar la ventana? No. De todas maneras tenemos el aire, ¿no? Sí, pero está muy bajo, está 16. Sí, es suficiente. Ok, entonces eso significa Tiferet lo mina Adam, que la persona que ve a alguien que cumple Torah o Mitzvot está viendo algo ejemplar. Y por lo tanto, la persona que cumple Torah o Mitzvot, y especialmente que venimos después de Shavuot, ¿no?
donde hemos recibido la Torá, tiene que saber que si él no es ejemplo, entonces está mintiendo a él y a los demás. No tiene nada, entre él y la Torá no hay nada. La persona tiene que transformarse en un ejemplo para los demás. Si no lo hace, entonces no hay nada, absolutamente nada. No hay tiferet no para él y no para los demás. La persona debe transformarse en un ejemplo de nedivut. Yo entiendo que todo es difícil, las cosas no son fáciles. No es fácil cumplir las mitzvot, como tampoco es fácil ser generoso. ¿Bien? De la misma manera que cumplir kashrut es muy difícil porque hay que estar preocupado de las cucharitas y de los cuchillos y de separar, etc. Y tener una casa kasher es algo difícil. Cuando ya uno se acostumbra, ya todo fluye, ¿no? Pero si viene alguien que no cumple de pronto y se introduce en tu casa y tú no sabes qué tomó, si tomó acá y si tomó allá, o qué hizo, qué no hizo, la persona se complica mucho porque tiene su sistema. ¿Ok? Entonces es difícil, pero también es difícil ser generoso. O sea, también es difícil no disgustarse, también es difícil no ser irónico o no ser cínico con los demás. También es difícil no gritar. También es difícil no apretar el claxon cuando uno va en el coche, uno apretó el claxon adelante y 10 detrás están en lo mismo, como si eso ayudara de algo a alguien. Entonces, obvio, todo eso son ejemplos de que una persona puede comportarse de una manera, pero si eso no se transforma en ejemplo, entonces la persona está mintiéndose a sí mismo, está mintiendo a Hashem, está mintiendo con los demás. La persona debe tratar de transformarse en un ejemplo. ¿Es difícil hacerlo? Sí. No es fácil ser ejemplo. No es fácil ser ejemplo. Uno de los grandes problemas que ocurre con el jinuj de los niños, el jinuj yeladim, es que lamentablemente los padres no son ejemplos. Lamentablemente los padres no son ejemplos, entonces los niños ven que hay muchas puertas abiertas. ¿Por qué? Porque si las puertas están abiertas, entonces se van. Y lo más complicado a veces es que los padres sí piensan que ellos son ejemplares. O sea, normalmente los padres piensan que ellos son el racimo más grande de virtudes que existe en el mundo y no entienden por qué los hijos son rebeldes. ¿Okay? Pero eso se da justamente por eso, porque realmente los padres no somos un racimo de virtudes. Por el contrario, tenemos muchísimas faltas y muchísimas carencias y que generalmente le pedimos también a nuestros hijos que no las tengan. Entonces, como estar jugando una doble moral, ¿no? Por un lado, el padre o la madre hablan del vecino o de la vecina o de lo que pasó allá, de lo que pasó acá, y de pronto quieren que el hijo no sea rebelde. Una cosa está conectada con la otra, las cosas no están separadas. Uno dice, bueno, pero ¿por qué te estás comportando de esa manera? Estás haciendo muy chutzpán, muy insolente. Eso puede venir por el hecho de que tal vez el padre o la madre hablaron mal de alguien. Es así, las cosas se dan unas con otras y se encadenan unas con otras. ¿Para qué decir también del tema con la pareja, que es exactamente lo mismo? Que la persona no puede estar pidiendo de la otra persona que le complete todo lo que él no tiene, sino que hay que trabajar para eso. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero eso hace a la persona tiferet para él y tiferet lominada. Ok, eso lo que les acabo de decir es simplemente la traducción, ni siquiera hemos entrado más en profundidad para qué es lo que significan estas cosas, ¿no? Uno de los principales comentaristas al Pirkei Avot, el Pirkei Avot tiene muchos comentarios, hasta que llegó a Rabbi Eliezer Papo y lo desarrolla en los conceptos que estamos estudiando, a Avat Hashem, el amor a Hashem, el amor al prójimo, etc. Pasan muchos comentarios y muchos sabios que se sentaron a estudiar lo que significa realmente lo que yo les acabo de decir. Esto son, ¿cuántas palabras leímos? 8 palabras, 9 palabras, pero son básicas para poder vivir una vida de Torah. No hay que tampoco pretender que uno tenga que saltar de inmediatamente desde lo mínimo a lo máximo. ¿Okay? No es así. Es como si le pidiéramos a una persona que corriera una maratón, cuando una persona que en su vida se ejercitó. ¿Okay? El que no hizo nunca ejercicio, tú pretendes que corra en una maratón y que además la gane.
O sea, es iluso pensar así, ¿no? Entonces hay que saber esas cosas también. Uno va poco a poco, va avanzando un poco y otro, pero tienen que saber a dónde hay que llegar. Hay que llegar a ser un excelente atleta. Ahora, no se puede ser un excelente atleta si no se ejercita. Eso no existe. No conozco a nadie que no ejercitándose haya llegado a poder ser un buen atleta. Eso no existe. Las personas se ejercitan. Entonces lo mismo con la Torá, va en el mismo kibum. Ahora, como esto es complejo, entonces hubo muchos sabios que estudiaron el tema y nos explicaron ciertas cosas. Yo les voy a traer, porque el Rabenu Eliezer Papo lo recoge mucho en su libro, las ideas de este jajam, de lo que dijo Rabenu Yonah. ¿Bien? Para aquellas que a lo mejor escuchan o han escuchado las clases que doy de Pirkei Avot sobre Rabenu Yonah, es muy importante ese comentario sobre el Pirkei Avot. Primero explico quién era Rabenu Yonah. Rabenu Yonah vivió durante la Edad Media. Él fue uno de los alumnos de Rabenu Yitzhak Saginaor, de Rabenu Yitzhak el Ciego, que es el más grande de los cabalistas de la Edad Media. Se llamaba así, Rabenu Yitzhak el Ciego, Rabenu Yitzhak Saginaor. Yitzhak el Ciego. El ciego, que no ve, ciego. Bueno, Yitzhak Saginaor se dice en hebreo, Yitzhak el Ciego. Que él junto con su padre tenían Gilui de Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví les venía a enseñar. Él, ciego. Era ciego, Rabenu Yitzhak el Ciego. Y él fue uno de los más grandes cabalistas de la Edad Media. Y él era ciego, pero de todas maneras veía más que cualquiera. Y Eliyahu venía a visitarlo y le venía a enseñar a Rabenu Yitzhak Saginaor. Rabenu Yitzhak Saginaor vivía en un pequeño pueblo en ese momento en Provenza, en el sur de Francia. Y a ese lugar donde él vivía, que se llama Posquier, donde vivía él con su padre, la familia, jajamín muy grande, vinieron a estudiar con él tres muchachos. Vinieron tres muchachos de Gerona a estudiar con Rabenu Yitzhak Saginaor. Uno fue Rabenu Azriel y Rabenu Ezra, dos hermanos, y un tercero, al parecer, fue Rabenu Yonah, que vinieron a estudiar con el sabio en Posquier, en el sur de Francia. Después, cuando el Rab muere, cuando Rabenu Yitzhak Saginaor muere, los muchachos ya habían crecido y vuelven otra vez a Gerona. Gerona es un lugar que queda cerca de Barcelona. Y llegan los tres ahí y comienzan ellos con toda la Cábala, todo el estudio de Cábala y de Torá que hubo en la Edad Media, en esa época, que fue el más grande que nunca hubo en Am Israel hasta ese momento y que solamente se repitió en Tzfat cuando llegaron los sabios a Tzfat. Así como me imagino que ustedes han estado en Tzfat, ¿no? Visitaron Tzfat, ¿no? Bueno, Tzfat es, ¿perdón? El Arizal. Tzfat es la Matrix en Eretz Israel y Gerona es la Matrix en el mundo entero, en el resto del mundo. Entonces allí Rabenu Yonah con los hermanos Rabenu Azriel y Rabenu Ezra, ellos comienzan a enseñar a Kabbalah de una manera muy profunda y Rabenu Yonah tiene un alumno muy conocido, que todos lo conocen y también ustedes escucharon hablar de él, que se llamó Rabbi Moshe Bar Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachmanides. Él fue alumno de Rabenu Yonah, pero no solamente fue alumno de Rabenu Yonah, sino que además fue su primo. Era primo de él, pero mucho mayor que él. La madre del Ramban, era hermana del padre de Rabenu Yonah.
era hermana del padre de Rabbeinu Yonah. Entonces era su primo, eran primos. Y no solamente fueron primos, sino que también fueron consuegros. Porque el hijo del Ramban, el hijo de Rabbeinu Moshe, se casó con la hija de Rabbeinu Yonah. Eran familias muy especiales, todos muy especiales, con una sabiduría y una jochma que no tenemos palabras para poderlo comprender. Cuenta la historia que Rabbeinu Yonah murió muy joven, no vivió muchos años, joven, que hace los 50, 60 años él fallece, y él falleció en Toledo. A pesar que él era de Gerona, en Cataluña, él fallece en Toledo, en Castilla, y lo entierran allí, pero un sabio, después de que él fallece, un jajam de ahí de Castilla, tuvo un sueño, y en el sueño se le aparece a Rabbeinu Yonah y le dice que tienen que hacer desaparecer su tumba, porque los goim van a ir a profanarla, así que tienen que hacerla desaparecer. Entonces, Harshu, ellos hicieron desaparecer la tumba de Rabbeinu Yonah. Hay un lugar en Toledo que se sabe que es el cementerio judío, pero no se sabe dónde está enterrado quién. O sea, es simplemente un cementerio y no hay lápidas, ni hay tumbas, ni hay nada. Es un espacio abierto y en algún lugar allí está enterrado Rabbeinu Yonah. No solamente Rabbeinu Yonah, también el Rosh, Rabbeinu Asher, el principal de los rabinos también del lugar, está enterrado allí, y todas las tumbas fueron hechas desaparecer para que no las profanaran, ¿bien? Porque lo que hacían era profanar las tumbas. Bueno, cuando él muere, la hija de él, o sea, la que era esposa del hijo del Ramban, estaba embarazada y dio a luz después que su padre había fallecido. Después que el papá había fallecido, ella dio a luz. Y es costumbre entre los sefaradim que cuando nace un niño lleve el nombre del padre del padre, ¿sí? Del padre del padre. O sea, que entonces mejor. Entonces tendría que haberse llamado el niño Moshe, igual que su abuelo paterno. Pero el Rambam dijo que había que llamarlo Yonah, como el abuelo materno. Yonah, no como Moshe, sino Yonah. ¿Bien? ¿Por qué? Porque él dijo que había reencarnado, que Rabbeinu Yonah había reencarnado en ese niño y por lo tanto había que llamarle Yonah. Y por lo tanto le llamaron Yonah y no Moshe como tenía que haberle llamado por él. ¿Bien? Sin embargo le llamaron Yonah. Entonces son muchas cosas de los sabios de la época que son muy importantes y son muy hazakim. Rabbeinu Yonah, ahora volvemos a Rabbeinu Yonah. Tuvo una vida muy compleja, le pasaron muchísimas cosas. Ya le dije, tuvo una familia muy extensa también, porque tuvo muchos hijos él, igual que Nachmanides también tuvo muchos hijos, y les pasaron muchas cosas. Él escribe una explicación sobre el Pirkei Avot, y cuando llega a este punto que les acabo de decir de Tiferet, de que la persona tiene que hacer algo que sea bello para él, pero también que los demás lo tomen como ejemplo, dice Rabbeinu Yonah así. Dice, Be'asot mitzvot, cuando una persona haga las mitzvot, por ejemplo, kashrut, Shabbat, etc., Akadosh Baruch Hu mefoar bahem. Akadosh Baruch Hu se alaba con ello. Behen tiferet leoseihem. Ki tifarto hi tiferet amitit bibnei adam. Lachen ibror leatzmo aderechah. Y explica Rabbeinu Yonah. Por ejemplo, si una persona cumple tzniut, una mujer cumple tzniut, está embelleciendo a Hashem, dice Rabbeinu Yonah. Embellece a Kadosh Baruj Hu. Y a Kadosh Baruj Hu le retribuye esa belleza embelleciéndolo a él. Es por eso que se llama Tiferet, es un Tiferet para él, o sea, para quien lo hace. Es una belleza para quien lo hace. Una persona que come kasher, por ejemplo, en el cumplir la mitzvah de kashrut está embelleciendo a Hashem,
¿Por qué? Porque está cumpliendo las mitzvot que Hashem ordenó. Entonces está embelleciendo a Kadosh Baruj Hu e inmediatamente vuelve una retribución sobre él. Y la gente entiende y él entiende que él ahora está embellecido por la mitzvah que está cumpliendo. ¿Me comprenden? Y así con cualquier mitzvah. Por ejemplo, Shabbat. La persona cumple Shabbat, está embelleciendo a Kadosh Baruj Hu porque cumple Shabbat, se viste distinto en Shabbat, pone un mantel diferente en Shabbat, hay una comida distinta en Shabbat, hay todo un ambiente diferente en Shabbat. Eso está embelleciendo a Hashem. Pero es como un espejo. Eso finalmente nos embellece a nosotros. ¿Me comprenden? O sea, embellecer a Hashem a través de las mitzvot rebota en que la persona misma es embellecida. Así explica Rabenu Yonah la mitzvah. Eso es un hidush de él, que hay como una especie de espejo. La persona hace tefilá, y cuando la persona hace tefilá bien, o sea, está embelleciendo a Hashem, pero le retribuye a Kadosh Baruj Hu hacia él. Y eso es importante tenerlo presente. O sea, cuando hablamos de Tiferet Lo, Tiferet Leosea, es un Tiferet para que lo hace, es a través de este sistema. Continúa Rabenu Yonah y dice también, Betiferet Lo Mina Adam. ¿Y qué significa esto de que los demás lo van a ver como ejemplo, como habíamos explicado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces acá es más complejo. Y dice así, Sheyase amitzbot bismanam, sheneemar bedabar beito matov. Hay algo muy importante en el cumplimiento de las mitzvot que es una segula, que nosotros generalmente lo tomamos como algo técnico, pero no es solo técnico, sino que es algo más profundo, que las mitzvot deben ser cumplidas en su tiempo. Por ejemplo, una persona que se le ocurre, no sé, que quiere cumplir Shabbat el día miércoles, ¿qué pasaría con algo así? Que pensarían que se volvió loco o que no está bien, ¿no? ¿Cuándo es bonito cumplir Shabbat? En Shabbat, ¿no? ¿Cuándo es bonito hacer Shaharit? La mañana, ¿no? O sea, ¿cuándo es apropiado hacer algo? En el momento que corresponde hacerlo. Alguien dice, no, ahora a mí se me ocurre que es Rosh Hashanah, voy a traer un shofar y voy a empezar a tocar el shofar. ¿Qué? O sea, obvio que no. ¿Qué quiere decir Rabenu Yonah con esto? Que una persona debe tener orden. Que una de las cosas que hacen que tú seas ejemplo es que tengas orden en tu vida. Si la persona no tiene orden en su vida, no puede ser ejemplo. ¿Me comprenden? Porque eso es necesario para el cumplimiento de las mitzvot, que haya orden. Por ejemplo, hay personas que les cuesta mucho el orden, ¿no? No es algo tan fácil de poderlo tener, pero hay personas que sí, que puede ser que les cuesta, ¿no? Entonces, de la misma manera que una persona se preocupa de poder encontrar el mismo calcetín con el otro calcetín, especialmente los hombres, las mujeres no tienen tanto ese problema, pero especialmente con los niños, ¿qué pasa con los calcetines? Entonces siempre hay que comprar los calcetines del mismo color, que todos iguales, siempre iguales, porque si no algo va a pasar, ¿qué? No, bueno, sé, pero ustedes no tienen problema. La esposa es la que anda atrás de los calcetines. Ok, beseder. Bueno, pero y si no, ¿el qué va a hacer? Va a ponerse de diferentes colores. ¿Qué? O sea, y eso ¿qué tiene que ver con esto? Porque es tiempo que se pierde, por ejemplo, en la mañana para poder ir a hacer tefilá. Y como la tefilá es algo complejo, no es algo tan fácil, Yetzer Hará ataca mucho. Y una de las cosas que el Yetzer Hará ocupa precisamente para tratar de eliminarnos es el desorden. Cuando las cosas no están ordenadas, como que no dan ganas de hacer mitzvot. Hay una dificultad muy grande de hacer mitzvot si todo no está ordenado como corresponde. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita de ese equilibrio, y el equilibrio se da a través de las mitzvot. Pero eso es algo completo, se da en absolutamente todo. ¿Okay? Toda la vida funciona así, ¿no? Lo que tú te dedicas a cosmética, ¿no? ¿Okay? Entonces tiene que haber un orden en las cosas que haces también con respecto al maquillaje y todo eso, ¿no? Sí, claro. Obvio, porque si no, la persona va a terminar quién sabe cómo, ¿no? También hay un orden en eso. Y eso hace que la persona pueda realizar algo con una altura.
Porque si resultó bien el maquillaje, etcétera, hay una boda que se ve muy bien, y hay una salida que se ve muy bien, y hay un Shabbat que se ve muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no, no. Entonces las cosas deben ser hechas con orden. Esa es la idea del tiempo, que las cosas tengan orden, que no sean cosas así sin un planteamiento ni una preparación, porque eso indica que a la persona no le interesa tanto. ¿Bien? Si una persona no se prepara, quiere decir que no le interesa. Si no le interesa, quiere decir que no está en el camino de las mitzvot. Eso es lo que dice Rabbeinu Yonah. Y continúa él, más aún, y dice así. Dice, Bedabar beito matov, las cosas en su momento es lo mejor. ¿Bien? Que hacer las cosas en el momento que hay que hacerlas. Ki yuchal la'asot bizmanan shelo ishar bene abriot velo yeh lo pe'er bahem. Dice algo muy, muy, muy interesante Rabbeinu Yonah, que cuando una persona realiza una mitzvah fuera de tiempo, las demás personas que lo ven no lo toman como ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, alguien viene y dice, wow, me olvidé de decir shaharit, son las 3 de la tarde, ¿puedo hacer shaharit ahora? ¿Qué? E inmediatamente las personas entienden que una persona así no es el ejemplo que yo estoy buscando, ¿no? Y eso puede pasar en muchas cosas. En muchas cosas puede ser así, ¿no? Recuerdo una vez en un caso había un shidduch y había una muchacha que le preguntó a alguien que iba a salir con el novio, o sea, con la persona con la que estaba saliendo, iban a salir a verse en un hotel o algo, y cuando ella llega, él le dice, espera un ratito porque tengo que ir a hacer minjá. Entonces hizo minjá detrás de una planta ahí en el hotel. ¿Okay? No es un motivo para no seguir saliendo, obvio que no. Pero ya te dice más o menos cómo es la persona. ¿Bien? Porque cuando hay una situación así hay que decir minjá antes. ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque tuve que prepararme para, no sé, planchar el traje o planchar la camisa para salir. Pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no planchaste la camisa antes? Eso quiere decir que la persona no tiene la vida ordenada. Entonces hace las cosas en el momento que aparecen. Entonces eso no es motivo para decir no, obvio. Pero ya te indica que se necesita tikkun, que se necesita un tikkun. ¿Bien? Y eso pasa en muchas cosas, en muchas situaciones distintas pasan cosas así. Entonces hay que saber cómo transformar la vida en algo más ordenado, porque eso es lo que los demás dicen, wala, mira, esta es una persona que estudia Torah, esta es una persona que cumple mitzvot, mira cómo tiene su casa, mira cómo lo limpia, mira cómo las ventanas están siempre limpias y no están llenas de, no sé, de polvo 3-4 meses seguidos, etc. ¿Por qué? Un año de pesa a pesa. O de pesas a pesas, ¿qué? De pesas a pesas. ¿Por qué? Porque hay un orden. Y eso es lo que el Rab está diciendo, y eso lleva a que los demás te digan, wow, vale la pena ser dati, vale la pena ser religioso, porque vemos que hay un orden. Lo mismo en el orden de la familia, que hay en padres, que están los hijos, que los hijos obedezcan a los padres, que los padres sepan tratar a sus hijos en forma correcta. Todo eso, los demás, a los hermanos, el ambiente de Shabbat, que haya Divrei Torah en la mesa, que se cante algo, incluso que si están solos, él o ella, o si están con un niño, que sea pequeño, que sea mayor, que haya un ambiente de orden y de Shabbat. Eso los demás lo aprecian, lo ven. ¿Por qué? Porque está bismaná, está en el momento. Y eso es lo importante. ¿Okay? Entonces viene el Rab, continúa y dice, porque él no se detiene, esto continúa diciendo cosas que son muy importantes en las presentes, y dice, Be'ein se ose mitzvah shlema, cuando uno no hace la mitzvah al tiempo no es completa. Ka'inyan she'amru jajamim, que cuando uno no hace la mitzvah en el momento no está completa. La hace, pero no es lo completo. Hay que tratar de hacerlo siempre en forma completa. Yo veo en el local que los de Chabad dejaron un tefilín para que se los ponga la gente. No, y a veces, aunque sea en la tarde y ya casi que te mete el sol, van corriendo a poner los tefilín. Digo, bueno, de que no hacerlo aunque sea tarde. No, sí, pero también, no es Shelema, no es el punto. El Rab está pidiendo que seamos un poco más que eso, que vayamos un poco más arriba. Entonces, no hacer todo en el límite de lo permitido, sino que haya algo un poquitito más elevado. Ahora, mejor que lo haga, obvio que lo haga, mejor que lo haga, a que no lo haga.
pero Tiene hay como que... la misma validez, ¿no? O sea, Exacto. al hacerlo ya es como que se puso otras cosas primero. Que no se dio prioridades a otras cosas, a esto y a esto y a esto. Y bueno, los tefilim antes que termine el tiempo, entonces bueno. ¿ok? Entonces se entiende qué tipo de persona es. Ok. Continúa el Rabbi, dice, Kola ose mitzvah kema'amara. Todo el que hace una mitzvah como corresponde, afilu gezar din shel shivin shana mebatel. El Rab dice que una persona que realiza una mitzvah como corresponde a su tiempo y como debe ser, incluso un mal decreto que haya sobre él de 70 años seguidos se anula. O sea, es una segulá. Es una segulá para poder sacar todos los malos decretos de una persona, hacer las mitzvot por lo menos a su tiempo. Y sobre todo que, digamos que uno está en Shabbat y debe hacer las cosas como en el tiempo que es, ¿no? Que en Bevadai hay un horario para encender las velas, ese es el horario. Hay un horario para salir de Shabbat, ese es el horario. Hay un horario para volver y hacer kiddush o para hacer tefilá. A veces las mujeres se levantan en la mañana y tienen que hacer esto. Y bueno, tefilá, será momento, habrá todavía, se podrá, etc. No, hacer las cosas con tiempo porque es segulá de que cualquier mal decreto sale de sobre la persona. Cualquier mal decreto, dice, estamos hablando de Rabenu Yonah, no lo está diciendo el vecino, entre comillas, ¿no? Está diciendo Rabenu Yonah, ya les dije quién era. ¿Quién? Por ejemplo, el kiddush de la mañana. ¿Quién? Vamos a la sinagoga, venimos a la Llegamos casa. a las 10 de la mañana y a veces los invitados llegan tipo 12 del día, entonces uno debería hacer pienso. No, primero hay que hacer kiddush y después cuando lleguen ellos harán ellos kiddush o alguna persona les podrá hacer de vuelta. Pero, por ejemplo, con mi esposo, él llega. Hay que hacer, bueno, él no le gusta hacerlo tarde, que se llega a la sinagoga y dice hay que hacer kiddush y ese es el anhelo de él. Claro. Entonces, por ejemplo, hay veces yo he tenido como dificultades con eso, por eso, porque vamos a X partes donde, por ejemplo, llegamos 12 del día y se le no vine, a mí por eso no me gusta el Bueno, eso depende de la casa de cada uno, ¿no? Pero si quiere hacer kiddush antes, puede hacer kiddush después que terminó tefilá. Que ni una vez que la otra persona haga kiddush responde amén también, porque está diciendo una bendición. Pero eso con buenas midot la persona va superando eso. Pero es obvio que termina la tefilá, hay que hacer kiddush, no empezar a dar vueltas o a pasear o qué sé yo, no. O sea, hay cosas que tienen su tiempo y cuando se hacen a su tiempo quiere decir que realmente son importantes, que la persona le da importancia. ¿Okay? Y si la persona le da importancia a las mitzvot que Hashem dio, entonces incluso un mal decreto va a salir de encima de la persona. Se va a eliminar incluso un mal decreto de 70 años, dice Rabbeinu Yonah. Sheneemar, y esto lo estudia de un pasuk. Hay un pasuk que dice Beasher de Barmelech Shilton. Vas a hacer la palabra del rey, lo que el rey dijo lo vas a hacer. Umiyomar lo mata hace. Nadie va a decirle a Hashem cómo tiene que hacerlo, él nos dice cómo hacerlo. Usted batere, y después está escrito Shomer mitzvah, el que cuida la mitzvah y la hace a su tiempo, lo yeda dabarra, nunca va a conocer algo malo. O sea, las cosas malas pueden venir de muchas cosas distintas, de muchas maneras diferentes. ¿Bien? Pueden venir porque la persona, no sé, está triste, a veces hay tristeza, y eso también es una cosa no buena. Incluso la depresión, incluso todo eso puede salir, puede eliminarse si la persona hace las mitzvot a su tiempo. ¿Okay? Una de las cosas, y esto incluso los psicólogos hoy día también lo reconocen y lo saben. ¿Okay? Hay una idea muy común que cuando una persona ha vivido una vida muy desordenada, muy liviana, muy no decente incluso, que ha tenido muchísimas cosas y qué sé yo, una vida muy complicada y de pronto vuelve en Teshuvá, lo más importante es que tenga Seder Yom, que tenga orden del día. Se levanta a las 7. ¿Te gusta o no te gusta? A las 7 te levanta. 7:30 o 7:15 estás rezando. A las 8 desayuno. Hasta las 8:20, por ejemplo. Si llegaste a las 8:30 ya se cerró el comedor. Etcétera, etcétera. Que la persona vaya ordenando su día. Eso lo saca de toda esa vida desordenada.
El orden saca de la vida, y los psicólogos también lo entienden, y es por eso que cuando una persona llega con depresión, por ejemplo, lo primero que hacen es ordenarle la vida. Y haz esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué? Porque al ordenarte la vida te están dando equilibrio. Y la persona que está normalmente con depresión o con tristeza se desequilibra. No entiende qué es mejor o qué es peor, qué es bueno, qué no es bueno, como que empieza a darle lo mismo esto o lo otro. Y no puede ser así. La vida tiene valores, cada cosa tiene su precio. ¿Me comprenden? Y por lo tanto cada cosa tiene su momento y su orden. Sí, pero ¿Qué? tengo una pregunta ahí. ¿Qué? A mí me cuesta hacer tefilah de sucia. Ujú. Me tengo que bañar primero para ponerme en la presencia de Dios. Sí. Yo tengo que arreglarme y todo para después hacer tefilah. ¿Qué? ¿No? Está bien. Sí, sí, está bien, pero eso es lo que se hace. Parece que no lo hagan a las 10 de la mañana. Yo que se levanté antes, No, Bebadai, estamos hablando que levantas temprano en la mañana. Hay gente que se levanta a las 12, pero no creo que hayan personas que se levanten a las 12 del Me voy a día. arreglar, me voy a poner, no me gusta, y entonces con todo me baño y esto, hago la tefilah a las 11 más bien. No, Bebadai, no, pero además está escrito que no se puede hacer tefilá con el cuerpo si está sucio. Entonces hay que cuidar también. ¿Quién? No, hay que tener un beged que sea mejubad, algo que sea de alguna manera honorable. Claro, porque ¿Qué? se va a presentar ante ¿Qué? el Creador. Najón, algo que sea, no tiene que ser necesariamente, qué sé yo, un vestido de lentejuelas, no, pero digamos algo que sea honorable. Lo más hermoso, Rat, es que la mayoría de las mujeres ahora trabajamos. Sí, Y ya a las 7:30 hay que estar en el trabajo, Sí. ¿no? Entonces uno se programa ya como tipo 20 para las 6. Sí. Muy bien, uno durmió súper bien. 26, se baña, se arregla, hace tefilá y al trabajo. y a trabajar. Y ¿Qué? todo el día uno pasa con ragúa. Si hay un orden en el día, ya les dije, a Kadosh Baruj Hu les da una segulá de tranquilidad y una segulá de que las cosas Y van a aunque ir todo caminando. esté tirado Sí. así, o sea, uno se siente bien, Ujú. porque hizo esto, mandó al esposo con el desayuno, los chicos se fueron desayunando. Y, Obviamente no quiere decir esto que siempre va a ser así, No. Sí, claro. ¿qué? No, Pero por lo cuando se menos lleva que sea un ideal. claro, pero que por lo cuando menos se que esté lleva como ideal. un orden, se Sí. acostumbra uno a hacer eso. Najón, pero Se eso es acostumbra. cosa de costumbre, es cosa que hay que perseverar y perseverar Sí, y sí. perseverar y Así perseverar. es, Y ya les dije, a nivel psicológico también, las personas que han tenido problemas de unas vidas muy disipadas, muy complejas, etcétera, lo que les recomiendan es ordenar su vida. Sí. Porque eso quita la tristeza. El orden quita toda tristeza. Sí. Es Yo me algo, puse muy uno puede triste pensar por la qué, semana pero es pasada. así, funciona así. Ay, ¿qué? perdón. Ok, vamos a leer un poco más lo que el Rab dice. Entonces, la persona que cuida la mitzvah lo yeda barra, gam sarich leitnaot bemitzvot. Ok, entonces ahora el Rab va a agregar otra idea. La primera ya les dijimos. La primera idea es que la persona tiene que alabar a Kadosh Baruj Hu con las mitzvot y Hashem se lo devuelve y él también se embellece. Lo segundo, que es la belleza, hacer todo con orden para ver el equilibrio, que todo esté armónico. Viene el Rab y agrega otra idea que dice que la persona tiene que leit naot bemitzvot. Tiene que tratar de hacer las mitzvot de forma bonita. Por ejemplo, un lulav bonito, un talit bonito, Sefer Torah bonito, tefilim, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? No lo que sobró, sino lo principal que sea para Kadosh Baruj Hu. Lo mejor que sea para Hashem. En la medida de las posibilidades de cada uno, lo mejor que tenga, que eso sea para Kadosh Baruj Hu. Eso también es importante y eso se llama tiferet, eso se llama belleza. אז משה רבנו, dice el Rab, משה רבנו, זיכרונו לברכה, פירש זאת המשנה על המידות, לעשות על דרך האמצעי. כן, él está hablando acá de un rabino que había también en la época. Soda sí, por favor, Ken. Se lo agradezco, se me seca mucho la garganta mientras hablo. Ken, נכון. אז había un rab
muy, muy importante durante 100 años antes de Rabbeinu Yonah, más o menos, tanto otra vez 80 antes que él, que todos también ustedes lo conocen, que se llamó Rabbi Moshe ben Maimón, que se conoce como Maimónides, y él es Moshe bar Nachman, que se conoce como Nachmanides, que ustedes ya saben. Akshav, el Maimónides hubo una discusión con, no directamente con Rabbeinu Yonah, pero con alumnos de Rabbeinu Yonah, sobre un libro que Maimónides escribió. Sin embargo, Rabbeinu Yonah lo respetaba mucho a Maimónides, a pesar que ellos tenían discusiones. Ustedes saben, Maimónides nace en Córdoba, en España, pero él se va muy pequeño de Córdoba a Egipto. Está mucho tiempo en Egipto y es allí donde escribe todos sus libros. Todos sus libros los escribe en Egipto. Entonces tuvo una discusión con los alumnos de Rabbeinu Yonah, pero de todas maneras Rabbeinu Yonah lo respeta mucho. Y él dice acá que Rabbi Moshe, o sea, Maimónides, tiene una forma de explicar lo que nosotros acabamos de estudiar de la siguiente forma. Y también quiero que lo estudiemos en lo que nos queda de tiempo porque es importante tenerlo presente, que es lo siguiente. ¿Qué significa Tiferet? Tiferet significa un camino intermedio entre dos extremos. Por ejemplo, una persona es bueno que sea generoso, ¿no? Que tenga generosidad, en todo índole, no solamente con dinero, sino que sea generoso. La generosidad es un medio entre dos extremos. Hay un extremo que es despilfarrar, o sea, tirar el dinero, y hay otro extremo que es ser tacaño. ¿No? Son los dos extremos. Uno es ser un despilfarrador que tira todo, no le importa de nada y como si no hubiera mañana, hace lo que quiere. Y el otro es la persona que es muy tacaña, muy tacaño, que no come un huevo para no tirar la cáscara. Hay personas así en el mundo, Malasot. Viene Maimónides y dice, lo que tú tienes que hacer es el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? El de en medio. Ser generoso, pero no despilfarrar. Con límites. Saber cuándo gastar y saber cuándo no gastar. Yo recuerdo una vez le escuché a Rabbi Belson, ustedes lo conocieron, aquellas que lo hayan conocido, que una vez recuerdo que le dijo a alguien que en la vida hay que saber sobre qué cosas gastar y sobre qué cosas no gastar. O sea, hay que saber sobre qué gastar y sobre qué no gastar. Eso es muy importante tenerlo claro. La verdad es que es un poco difícil porque nosotros pensamos sobre qué habrá que gastar, sobre qué no habrá que gastar, ¿no? ¿Bien? Pero bueno, eso es algo que hay que aprender. ¿Bien? Hay que aprender sobre qué gastar y sobre qué no gastar. Pero ser generoso, ¿bien? Porque hay personas que a veces gastan en cosas que son total y absolutamente innecesarias. Total y absolutamente innecesarias y que podrían ser mucho más simples y igual de cómodas, pero pueden ser más simples. No hay que aparentar cosas ni hacer o vivir de una forma que no es la que la persona tal vez le sea más cómodo. ¿Okay? Ser medido. Ser medido, límite, ser medido en eso. ¿Okay? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el kaas, con el enojo. Hay personas que se enojan mucho y hay personas que son muy pacientes, que incluso que los aplastes, que los trates muy mal, no reaccionan. ¿No? Hay un extremo así y hay quien incluso le tocas con el dedo pequeñito algo y ya es Milhemet Gaza. Ya es peor que Gaza lo que ocurre aquí. Y hay quien no, hay quien aguanta todo. No está bien ni una cosa ni la otra. El camino tiene que ser el término medio. Y para eso hay que saber sobre qué cosas levater, o sea que realmente no es importante, y sobre qué cosas no levater. Y esto, slijá, no. Este es el límite. Esto no. ¿Me comprenden? Eso se llama Tiferet. O sea, según Maimónides, dice Rabbeinu Yonah, que no era precisamente alguien que lo siguiera tanto, porque tenía muchas discusiones, pero de todas maneras dijo, Rabbeinu Moshe está en lo cierto. El camino de Tiferet es el camino intermedio, entre dos extremos. Entonces una persona no puede ser un kaasán, que por cualquier cosa se enoja, pero cualquier cosa. Hay personas que
no importa qué, Pasó la mosca, se כן, enojó, y si no נכון, pasó, se enojó. נכון, אז כן, pero tampoco puede ser una persona que mevater a la col, que simplemente esté cediendo todo y que total y absolutamente permisivo, que hagan con él como si fuese una plastilina. No es, las personas no somos plastilinas para que la tomen y las hagan como tú quieras. No, las cosas no son así. Tiene que haber un camino intermedio y ese camino intermedio se llama Tiferet. Y de eso está hablando acá la Mishnah. Tiferet para él y Tiferet para los demás. Porque las personas extremistas nunca serán ejemplo de nada. El tacaño nunca va a ser ejemplo de nada. Tú puedes decir, bueno, pero le fue muy bien, tuvo mucho éxito, el negocio se hizo muy rico, tiene un negocio, después tiene otro, pero si es un tacaño, nadie lo va a tomar como ejemplo de absolutamente nada. ¿No? Y tampoco a alguien que es muy permisivo, también nadie va a pensar de él que es un ejemplo para seguir. ¿Que a quién sí van a tomar como ejemplo para seguir? A la persona que sabe poner límites y decir, sobre esto anime bater, no es algo importante, por esto no. ¿Bien? Es como ustedes saben el famoso mashal que siempre suelen contar, que hay un dicho, no hay un dicho, es una minhag que a veces se puede tomar como alajá, depende de que si la esposa quema la comida al marido, el marido la puede divorciar. La puede divorciar, sí, la puede divorciar. Si le quema la comida, la puede divorciar. Bueno, si hubiéramos tomado esa regla al pie a la letra, tendríamos millones de mujeres divorciadas, ¿no? ¿A qué no se le quema la comida? Y hombres buscando una mujer que no le queme la comida. Pero ¿a qué no se le quema la comida? Obvio que siempre pasa, ¿no? Entonces explican que no es tan payot. El tema es así. Hay una persona que hace una comida, el caso por la mujer, pero puede ser cualquier situación, ¿no? ¿Y qué hace? ¿Y qué pasa si a alguien se le quema la comida? ¿Qué hace? ¿Perdón? Hace otra, punto. Hace otra. ¿No? ¿Cuál es el drama? No hay ningún drama. Se quemó, se hace otro. ¿No? Ok, eso es lo más simple de todo, ¿no? ¿A quién no se le pasa alguna dificultad? Bueno, se tira, se hace otro y punto. Pero no. Hay el ejemplo, dice que hay personas, digamos el ejemplo de una mujer que sí se le quema la comida y hace otra, pero hace otra para ella y le da la quemada al marido. Eso está mal, obviamente que está mal, pero hay otra que hace una comida nueva. La nueva se la da al marido y la quemada se la quema él, se la come él. También está mal. Está mal, ambas cosas están mal. ¿Me comprende? Sí, porque se hace lo nuevo para todos, para ambos. En un cereal saldrán a comer afuera. Pero ambos. Porque cuando hacemos esas diferencias, es allí donde está la semilla del divorcio. En esas diferencias, allí está la semilla. Cuando las personas hacen diferencias entre una cosa y la otra, ahí está la semilla de algo que no va a continuar. Sí, porque ella se la puede dar y simplemente no come ella. No, pero es que no es así, ella también tiene que comer, porque es parte de una familia. Ella no apareció aquí para estar como una mujer gomero. En Chile decía mujer gomero, como una planta. Que no es así, es un ser humano que está, y por lo tanto se le puede equivocar, obvio que como todos, ¿no? Y debe transformarse algo en una armonía familiar se trata así, se funciona así. Bueno, esa es la explicación que trae Rabenu Yonah, que dice que también Maimónides la dice, Maimónides la trae, y él, a pesar que no eran siempre tan dados uno al otro, él entiende que el rabino tiene razón, y esa es la grandeza de los sabios, incluso que estén discutiendo uno con otro, si el otro tiene razón en algo, el rabino lo va a recitar, y dice claramente, lo trae con todos los nombres, dice Rabenu Moshe, nuestro maestro Moshe, se refiere a Moshe ben Maimón. A pesar de toda la discusión, cuando estamos en esos niveles tan altos, los sabios discuten, sí, obvio, pero si dice la verdad y tiene razón, está bien. El camino intermedio, ese es el camino que hay que seguir. Entonces, Shelot, preguntas.